como Benjamín comentaba, llegamos al último estudio de la serie de estudios en el libro de Daniel. Así que lo primero que vamos a hacer, si os parece bien, es que vamos a ir a leer el pasaje. Daniel, capítulo 12, los versos que van desde el 5 hasta el final, hasta el 13. Leo en Reina Valera del 95, que dice así: Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, en verano siempre nos visita gente, y si no nos visita gente, que hoy somos muy poquitos, creo que merece la pena hacer un pequeño resumen antes de ir al pasaje que nos ocupa. En el pacto de Dios con su pueblo, Dios lleva generaciones advirtiendo a su pueblo de que, de seguir así, otro pueblo los conquistaría. Y el día ha llegado. Nabucodonosor, babilonio, ha tomado Jerusalén, ha saqueado el templo y se ha llevado cautivos a los israelitas. Como decía Julio, ¿te gusta la idolatría? Pues te vas a hartar la idolatría. Y ponía el ejemplo de un amigo suyo que su padre le pilló fumando y le dijo: ¿te gusta fumar? Ven aquí. Y le dio un paquete entero de ducados y aborreció el tabaco para toda su vida, ¿verdad? Entre los cautivos había 4 chavales: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuando un pueblo es absorbido por otro o deportado por otro, lo más lógico es que ese pueblo desaparezca, se diluya en el nuevo pueblo. Pero Dios ha despertado una fidelidad muy especial en estos 4 que los va a hacer brillar en medio de circunstancias realmente difíciles, que llegarán a poner en peligro incluso su propia vida. Dios da visiones a los diferentes gobernantes de Babilonia y capacita a Daniel para que interprete esas visiones y nada más que a Daniel. Algunas de estas visiones tienen que ver con el orgullo que les produce su poder imperial y con cómo Dios les está advirtiendo que tienen que humillarse delante de él. Pero bueno, vimos que la arrogancia les impide hacerlo y que uno de ellos, Belsasar, acaba muriendo y el otro, pretendiendo ser más que un hombre, acaba siendo menos que un hombre y se convierte en una especie de bestia hasta que se humilla y recibe misericordia de parte de Dios. Otras de estas visiones hablaban de la sucesión de 4 reinos de los hombres que llenaban el mundo con violencia, pero se anunciaba un día en el que Dios vendría a confrontar a todos estos reinos y en el que llenaría el mundo con su justicia y con su gobierno. Después de todo esto es el propio Daniel el que empieza a tener visiones y necesita que se las interpreten. La sucesión de los reinos, en el caso de Daniel, está simbolizada por unas bestias de aspecto terrible. La última de ellas es una superbestia que tiene muchos cuernos, y hay un cuerno específico que es la imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y que persigue a su pueblo. Pero como en las anteriores, Dios se sienta sobre su trono, destruye a esta superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes, donde viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con él el gobierno sobre las naciones. Daniel está profundamente turbado por todas estas visiones que está teniendo y por las cosas que no entiende y los padecimientos que se anuncian para el pueblo de Dios. Y en los capítulos que van del 10 al 12 es que tiene la última de sus visiones. Otra vez, la misma secuencia de reinos, todo ello otra vez conduciendo hasta ese mismo rey, el rey del norte que conquistaría Jerusalén
que pondría ídolos en el templo y que se exaltaría por encima de Dios, pero que después caería en la ruina. El pasaje que hemos leído y que está en el final de Daniel está en esta tercera visión que estamos comentando. Y bueno, creo que para entender bien algunos de los símbolos que aparecen es necesario que volvamos al principio del capítulo 10 y leamos una pequeña cosa. Así que si me acompañáis es girar una página, Daniel 10, desde el verso 4, que dice: el día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. El río es el Tigris, ¿vale? Así lo entenderás mejor. Alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Me voy a mojar, ¿eh? Yo me voy a mojar, pero no lo hago por arrogancia, lo hago por absoluta necesidad. Si yo tuviera que traeros aquí todas las interpretaciones con equidad que existen al respecto de las cosas que vamos a leer para que vosotros pudierais elegir con libertad, sería absolutamente incapaz de hacerlo. Así que por necesidad yo me voy a mojar y os voy a decir lo que yo humildemente veo. En segundo lugar, lo voy a hacer por honestidad. Es lo que yo veo. Uno puede ser muy honesto y estar honestamente equivocado, ¿verdad? Así que lo reconozco y lo hago sin ningún dogmatismo. Tienes todo el derecho del mundo a disentir de lo que yo diga, porque es altamente probable que en parte o en mucho me esté equivocando a la hora de interpretar este pasaje, que no es nada fácil. Dicho lo cual, tienes no solo el derecho, sino la obligación de encender todos tus filtros con respecto a las cosas que yo voy a decir. Si consideras que, pese a mi torpeza y a que yo no me lo merezco en absoluto, Dios está diciendo algo en esta mañana, te ruego que lo recibas con la sensibilidad que la voz de Dios exige. Y si no, espero que al menos hagas como los de Berea, que llegues a tu casa para escudriñar las Escrituras cada día para ver si estas cosas son o no son así. Yo con eso me daré con un canto en los dientes. ¿Quién es este varón vestido de lino que Daniel está describiendo en estos versículos y que él dice que está viendo? Algunos consideran que se trata de una manifestación angelical. Otros, sin embargo, y yo me incluyo entre ellos, consideran que esta visión habla del Jesús preencarnado, es decir, de Jesús antes de nacer como hombre. La visión se parece mucho a la visión que Juan tiene en el Apocalipsis en su capítulo 1, y os voy a pedir, por favor, que me acompañéis. Juan, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, perdonad, es como es el Apocalipsis de Juan, la estoy liando. Apocalipsis, capítulo 1, a partir del verso 12, que dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Daniel dice que veía a un varón vestido de lino, ceñida su cintura con oro de Ufaz. Y Juan en su visión dice que ve a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y que tenía el pecho ceñido con un cinturón de oro. Daniel nos dice que su rostro parecía un relámpago. Y Juan nos dice que su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Daniel nos dice que sus brazos y sus pies eran como de color de bronce bruñido. Y Juan nos dice que sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente, como en un horno. Daniel nos dice que el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud.
Y Juan nos dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas. ¿Se parecen o no se parecen las dos visiones? Para mí, y es mi humilde opinión, las dos están describiendo a la misma persona. Te digo más. Daniel 10:8 dice: «Quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente». Cuando ve la visión, le sucede esto. Y Juan, en el versículo 17, nos dice: «Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto». Ojo, no solo se parecen las dos visiones, es que además están provocando algo tremendamente similar en los dos que la están viendo. Pero Juan continúa. Dice: «Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos». ¿De quién está hablando Juan? Juan está hablando de Cristo, sin lugar a dudas. Y para mí, si Juan está hablando de Cristo, Daniel también está hablando de Cristo. Claro, cuando el matón del cole venía por ti y te decía: «a la salida te espero», a ti te temblaban hasta las caricatas, ¿verdad? La última hora de matemáticas, que normalmente se hacía eterna, ese día pasaba como un suspiro. Y entonces tú mirabas a los 4 frikis que tenías por amigos, y aunque te lo pasabas súper bien jugando con ellos a Warhammer, en ese momento preferirías que en lugar de ser amigo de los 4 frikis, tu amigo fuese Ilia Topuria, ¿verdad? Y que a la salida de clase te defendiera. Como acaban Daniel y Juan, tienen mucho que ver con esto. Ellos acaban sin fuerzas delante de este hombre. Claro, Daniel ha visto bestias terribles en sus visiones. Ha visto garras, colmillos, cuernos, pero ahora está contemplando a un hombre muy especial, ¿eh? Un hombre muy especial. Alguien que es más fuerte que todos ellos. Y es que lo que tú quieres cuando sufres, lo que tú quieres cuando tienes miedo, es saber que tienes a alguien más fuerte que las circunstancias que está a tu lado. ¿Tienes miedo? Contempla, observa a quién es al que tienes a tu lado. Claro, pero la pregunta natural para las personas que, como yo, tenemos un corazón desconfiado es: sí, pero ¿está de mi lado? ¿Realmente está de mi lado? Dice Daniel que este varón iba vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Tanto el relato de Daniel como el relato de Juan en su visión nos están evocando las vestiduras de un sacerdote. Las vestiduras de un sacerdote. Porque sí, uno tiene miedo de las bestias, obviamente. Pero ¿y si el que es más fuerte que las bestias te culpa de lo que tú sabes que realmente eres culpable? Porque uno tiene miedo de su incapacidad para limpiarse a sí mismo, de su pecado no cubierto frente a la temible justicia de un Dios santo. Y entonces lo que necesita es un sacerdote que de alguna forma pueda realizar un sacrificio que consiga un perdón definitivo, un perdón que sirva para siempre, para que ese al que tú admiras y en el que está toda tu esperanza te pueda decir, como a Daniel: tú eres muy amado, tú eres muy amado. Es una visión fascinante y aterradora, a partes iguales, pero frente a la cual, en realidad, todo el resto de las cosas, toda nuestra escala de valores, todas nuestras prioridades, dejan de tener importancia. Cuando Pedro ve la transfiguración de Jesús, el pobre Pedro no da pie con bola y dice: quedémonos a vivir aquí. Algún día, Pedro, algún día, pero todavía no. Para mí lo que sucede desde entonces es que empieza a hablar un ángel. Y de ahí la confusión sobre la naturaleza del varón que Daniel está contemplando. Y reconozco abiertamente que es bastante forzado lo que yo estoy diciendo si lo lees tal cual.
pero yo creo que es lo que lo explica. Y cuando llegamos a Daniel 12:5, dice: yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban de pie, uno al otro lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Sobre las aguas del río. Eso es lo primero que me llama la atención. La Nueva Traducción Viviente dice que estaban más o menos en el 23 de abril y además nos clarifica que el río Hiddekel es el río Tigris. El 23 de abril es primavera. En la primavera llueve. Además es la época del deshielo en la que los ríos reciben todavía más agua de las montañas. No sé en qué parte está Daniel exactamente, pero muy al norte de Irak, en Mosul, kilómetros y kilómetros antes del lugar en el que estaba Daniel, ya es un pedazo de río, el Tigris, que lo flipas. Es un río bastante ancho. Kilómetros más abajo, tras recibir más agua todavía de los afluentes. Y en una época de deshielo, pues me imagino un pedazo de río, que era lo que probablemente él estaba contemplando. Y dice que allí estaba este varón vestido de lino sobre las aguas del río. Es curioso porque en la visión de las 4 bestias que Daniel tiene, contempló que subían desde el agua. Y este varón está sobre las aguas. Y es todavía más curioso, y vaya hombre, que una de las señales que Jesús hizo para demostrarnos y decirnos quién era, consistiera precisamente en caminar sobre el agua. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Uno de estos dos, que están a cada lado del río, le pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Claro, la palabra maravilla para nosotros queda un poquito rara en el contexto, porque realmente lo que se están anunciando son cosas terribles para el pueblo de Dios. La palabra maravilla no hace referencia a algo guay, sino a algo fuera de lo común. Eso es a lo que se refiere. Y lo que la pregunta significa básicamente es: ¿se ha anunciado un tiempo de angustia sin precedentes para el pueblo de Dios? ¿Cuánto va a durar ese tiempo? Y es una pregunta muy lógica, ¿verdad? Cuando Dios decreta que tienes que sufrir y estás sufriendo, lo que preguntas es: ¿cuánto va a durar este sufrimiento, Señor? Versículo 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Dice que alzó su mano derecha y su mano izquierda. En el Antiguo Testamento, levantar la mano hacia el cielo servía para hacer un juramento. Voy a hacer un juramento y levanto mi mano hacia el cielo. El hecho de que la persona que está viendo en esta visión no solo levante una mano, sino que levante las dos, lo que está haciendo es darle todavía más solemnidad al juramento. El hecho de que haya uno a un lado del río y otro al otro lado del río probablemente es para que hagan las veces de testigos confirmatorios, porque según Deuteronomio, un juramento se tiene que hacer delante de 2 testigos. Y después el juramento es bastante curioso en sí mismo. Dice que juró por el que vive por los siglos. Un poco audaz para un hombre jurar por el que vive por los siglos, ¿no? Dijo Jesús en los evangelios: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Bueno, pues este hombre increíble, cuya santidad y su justicia son insoportables, y lo digo en el buen sentido, vestido de sacerdote, está jurando por lo más grande, que será por tiempo, por tiempos y por la mitad de un tiempo. La expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es exactamente la misma, en otro idioma, que se utiliza en Daniel 7:25. Y allí se refiere precisamente a la persecución de ese rey malvado del norte que haría guerra contra el pueblo de Dios.
Algunos consideran que cada uno de estos tiempos equivale a un año y que por tanto son 3 años y medio. Tiempos es 2 años, tiempo es un año y medio tiempo es medio año. Y lo que ven clarísimamente es que son 3 años y medio. Y lo relacionan con los 42 meses que aparecen en Apocalipsis 11.2 y con los 1260 días que aparecen en Apocalipsis 12.6. Que si haces la cuenta, te la voy a ahorrar, ya lo hago yo, 42 años son clavados 3 años y medio, y si haces la cuenta, 1260 días son clavados 3 años y medio. Otros hablan de que la palabra tiempo hace referencia muchas veces en la Biblia a una cantidad determinada de tiempo. No es necesariamente un año, sino una cantidad determinada de tiempo. Y lo que ven en estas palabras es 3 etapas diferenciadas y también una serie de interpretaciones simbólicas. Yo no lo sé, en realidad, no lo sé, no tengo ni idea. Pero por favor, no permitamos que los árboles nos impidan ver el bosque. No nos quedemos en los detalles y perdamos la idea general. El Señor está jurando que ese sufrimiento tiene una fecha de caducidad y que esa fecha de caducidad ya está escrita. Y te voy a decir una cosa, yo no sé lo que tú estás sufriendo hoy. Yo no sé por lo que estás pasando, pero te aseguro una cosa, tiene fecha de caducidad. La tiene. Muchísimos hermanos son perseguidos a día de hoy en el mundo. Esta primavera tuvimos aquí a los hermanos de Puertas Abiertas que nos lo contaban, que el Evangelio estaba creciendo claramente, pero que a la vez que crecía el Evangelio estaba creciendo la persecución, una horrible persecución. Pues ese horrible sufrimiento tiene fecha de caducidad. El final del versículo 7 dice: cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. La palabra dispersión escatológicamente mola un montón, ¿verdad? Pero en realidad, tanto la Biblia de las Américas como la Nueva Versión Internacional traducen dispersión como destrucción y pierde glamour. Se está anunciando destrucción, se está anunciando un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente y hasta entonces. Pero lo que está diciendo es que cuando el pueblo esté próximo a su destrucción, es entonces cuando será libertado. Al principio del capítulo 12, la segunda parte del versículo 1 dice: será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Para mí, sin excluir necesariamente eventos ya sucedidos de la historia, el contexto nos está hablando del tiempo del fin, nos está llevando hacia adelante en el tiempo, de ese momento final de la historia, de esa especie de dolor de parto final con el cual terminan todas las cosas, termina la historia y se da paso a la resurrección que el versículo 2 nos está anunciando. Quiero que llegue ese momento. Me imagino que, como tú, que me estás escuchando, quiero que llegue ese momento. Pero reconozco que la idea de ese tiempo de angustia previo, cual no fue nunca en la historia de los hombres, me pone el pelo de punta. No me agrada la idea de tener que pasarlo mal. No me agrada la idea de tener que sufrir. Pero sea como fuere, Jesús está jurando que eso se acabará, que eso terminará. Dios no está improvisando, ¿eh? En el reloj de Dios hay un calendario que tiene la fecha escrita. Terminará la destrucción de su pueblo y entonces se cumplirá lo que Él ha dicho. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Pues no lo sé. En realidad, solo Dios lo sabe. Pero de lo que estoy seguro es de que Dios controla aún ese tiempo de angustia y que hay una hora final ya determinada para el sufrimiento de su pueblo y para su regreso. En el versículo 8 Daniel dice: yo oí, pero no entendí. Gracias, Daniel, tío. Gracias.
Porque si él estaba allí, lo estaba viendo con sus propios ojos, lo estaba escuchando con sus propias orejas y no lo entendía, pues hombre, es un estímulo para nosotros, ¿no? Yo oí, pero no entendí. Y Daniel añade una segunda pregunta. Dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y no es una pregunta redundante con respecto a la anterior. La palabra que traducimos como fin no es la misma que se traduce como fin en el versículo 6. Si la primera pregunta lo que viene a significar es el pueblo de Dios estará en angustia, ¿cuándo finalizará esa angustia? La segunda es más bien cuál es el propósito o el resultado o la finalidad, fin como finalidad de esa angustia. El versículo 9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Escuché decir en una predicación que cerrar y sellar tenía que ver con una costumbre persa de hacer una copia de aquellos libros que habían de ser preservados para la posteridad. Es decir, que cerrarlos y sellarlos no era tanto para que la gente no los leyera, sino para lo contrario, para que se pudieran leer en la posteridad, de tal manera que las siguientes generaciones, las generaciones futuras, pudieran tener acceso a eso que ahí estaba escrito. Lo cual daría a entender algo así como, Daniel, este mensaje no es para tu generación, es para el tiempo del fin. Pero llegarán generaciones detrás de ti que lo entenderán mucho mejor y para los cuales probablemente esto tenga un significado mucho más profundo que para Daniel y tal vez un significado mucho más profundo que para nosotros a día de hoy. No te digo mañana y en años, pero tal vez más que lo que tiene a día de hoy. El versículo 10 nos dice, hablando de la finalidad de este proceso de angustia, y por qué no de la angustia en general que vivimos en nuestra vida, que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. ¿Te has fijado que lo que el pasaje dice no es que hay unos que son limpios y otros que son sucios? Lo que el pasaje da a entender es que muchos que ahora están sucios o que han estado sucios en algún momento serán limpiados, emblanquecidos y purificados. No por sus propios méritos, sino por ese sumo sacerdote que de alguna manera, que Daniel todavía no está viendo, acabará con el pecado para siempre. Por otra parte, es obvio, y tú y yo lo sabemos, que los tiempos de dificultad cambian nuestra experiencia con Dios. Esos tiempos, por muy indeseables que para nosotros resulten, cambian nuestra relación con Dios. No me gusta mucho ese concepto de prueba en el sentido de pasa o no pasa la prueba. Dios no necesita saber si pasas o no pasas la prueba. Dios sabe de sobra que tú no pasas la prueba, eso ya te lo digo yo. Lo tiene más que claro. Las pruebas no son para que Dios vea lo que realmente hay en ti. Las pruebas son para que tú sepas dónde estás, para que tú sepas lo que realmente hay dentro de ti. Eres tú el que necesita saber eso. Por eso la prueba te humilla. Por eso la prueba te desespera. Y en esa desesperación hace que te entregues a Dios. Y es ahí, solo ahí, desesperado y humillado, el lugar correcto en el que realmente nos podemos acercar a Dios. Allí donde los ídolos de nuestra vida han fracasado estrepitosamente y nuestros peores temores nos están alcanzando, es en realidad el mejor lugar para clamar a Dios sinceramente, pidiendo ser salvado. Ahí. ¿Y cómo brilla eso, ¿Cómo brilla? Una linterna encendida a pleno sol al mediodía no da luz, pero la misma linterna encendida en las más oscuras tinieblas hace que esa luz de repente sea absoluta, infinita. Y por paradójico que resulte, cuanto más oscuros son los tiempos, más brilla la luz de los cristianos. Cuanto más perseguida es la Iglesia de Dios, más crece. Los entendidos comprenderán, dice el pasaje, pero los impíos seguirán a la suya, a sus impiedades sin entender.
que detrás de todas tus obras no está solo su propia voluntad, sino la de un mundo espiritual de tinieblas que se opone a Dios y que busca la destrucción de los hombres. Cuidado, porque muchas veces no son solo teorías políticas o religiones honestamente equivocadas. Son auténticas bestias, ebrias de poder, que esconden sistemas hidrolátricos que, inflamados desde el propio infierno, lo que buscan es reemplazar a Dios, engañar y destruir. Los versículos 11 y 12 dan datos muy precisos. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 1290 días y 1335 días. ¿A qué se refiere? Pues sinceramente no lo sé. No tengo ni idea de a qué se refiere. Para mí es obvio que las palabras del pasaje están queriendo referenciar a Daniel 11:31. Y como hemos visto ya repetidas veces a lo largo de esta serie de predicaciones en el libro de Daniel, había un personaje que se llamaba Antíoco Epífanes que probablemente estaba muy relacionado con Daniel 11:31. Supongo que los creyentes de la época de los macabeos encontraron muchísimo consuelo en estas palabras de Daniel. Pensaron, sí, estamos viendo una abominación desoladora, pero se nos ha dicho que tiene unos días de duración, se nos está jurando que tiene unos días de duración. Y a lo mejor aquello fue lo que les ayudó a darse en un martirio tan cruel como fue el que sufrieron los macabeos. Hay quien es más audaz y dice que es que duró exactamente 1290 días y 1290 días y 1335. Yo no lo sé. Jesús es cierto que retoma estas palabras de Daniel en Mateo 24 y que él las lleva al futuro, pero a un futuro cercano, al año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén sería destruida con el templo nuevamente. Y supongo que para los cristianos del primer siglo, leer las palabras de Daniel o conocer las palabras de Daniel y sumarlo a las palabras de Jesús fue revelador. Para no perder el norte cuando todas esas cosas estaban sucediendo, e incluso, como algún comentarista dice, para salvar la vida, porque ante las señales huyeron a los montes y hicieron que el testimonio prevaleciera. Juan también retoma esta misma visión en Apocalipsis para animar a una iglesia que está siendo cruelmente perseguida por el Imperio Romano, y tal vez por eso vuelve a tomar estas cifras. Y seguramente en muchos momentos de persecución por parte de las grandes bestias a lo largo de la historia ha tenido su sentido. Cuando el catolicismo a través de la Inquisición, cuando el comunismo, cuando el nazismo o cualquier otro sistema político se convertía en una abominación desoladora, los cristianos sintieron consuelo al saber que aquello tenía un fin, y un propósito. Tampoco parece descabellado pensar que tal vez esto vuelva a tener relevancia en un futuro, en esos últimos tiempos, y el principio es exactamente el mismo. De hecho, si tú estás sufriendo en el día de hoy, el principio también es exactamente el mismo. Que los que están llevando a cabo esa abominación desoladora no van a triunfar. No van a triunfar, que tiene un tiempo limitado, que está escrito en el reloj de Dios, que su día se acerca como se acerca la mañana, de manera imparable, de manera inexorable. ¿Cuál será la finalidad de estas cosas? Bueno, los por qué de Dios son muy complicados de entender para nosotros, sobre todo a priori. Pero en ese sufrimiento los entendidos comprenderán y muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. En cuanto a ti, así le dice a Daniel en el versículo 13, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Daniel, está lejos. Lo que estás profetizando no es para tu generación. Lo vas a dejar escrito, cerrado y sellado, para dar entendimiento a otros que tú ahora mismo no conoces, en momentos que no sabes y que a ellos les tocará vivir. Tú anda, Daniel. Tú camina, tú continúa, tú prosigue al blanco, como decía Beni. De momento solo eres un peregrino
en esta tierra, aquí, entre los reinos de las bestias. Tu casa no está aquí. Tus sueños no están aquí. Tu verdadero rey es ese que está de pie sobre el río, listo para expiar tu pecado con su sangre en una cruz, listo para resucitar de entre los muertos, listo para sentarse a la diestra de Dios y para reinar con Él, listo para confrontar a todos los reinos de los hombres y de las huestes espirituales, listo para poner por fin a la maldad, limpiarlo todo y reinar para siempre. Esa es tu patria, esa es tu verdadera patria. Allí está tu heredad, en ese reino y no aquí. No hagas tesoros aquí, donde la polilla y el moho destruyen y los ladrones entran y hurtan. Hazlos allí. Y el sentido no es tanto el de invierte en este tipo de inversión, como el de si tus anhelos, si tus deseos están allí, nada ni nadie te los podrán arrebatar, ni siquiera la mismísima muerte. No nos engañemos, la vida se va. Da igual cómo te pongas. Da igual que chilles, que llores, que patalees, la vida se va. Da igual que comas verduras, que hagas ejercicio, que la ciencia investigue en el envejecimiento celular, da igual, se va, se va. Da igual que decidas ignorarlo, no pensarlo y vivir a tope, se va igualmente. Da igual que te entregues a grandes propósitos que te harán eterno, tú no estarás aquí para contemplar el resultado de nada de lo que hagas. Te vas. Pero la Biblia apunta hacia un día futuro en el que todos resucitaremos. Mirad, Dios no engaña a nadie, no nos engaña. Seguirle tiene un precio. Es pelear contra una naturaleza caída. Hay muchas lágrimas en la vida del cristiano. Hay mucha humillación en la vida de un cristiano. Y también hay renuncias que un cristiano tiene que hacer en su vida. Hay oposición tanto de las bestias de este mundo como de las bestias del otro mundo. Y si Dios lo permite, incluso hay persecución y angustia causada por ellos. Pero hasta el dolor y el sufrimiento que pueda pasar siempre serán temporales. Y aunque nos deshagan, aunque nos maten, nos levantaremos de nuevo para recibir nuestra herencia. ¿Qué herencia? El Jesús preencarnado vino al mundo que Él había hecho, vino al mundo que Él mismo había creado. Dice Juan al principio de su Evangelio que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No le recibieron, lo clavaron en una cruz. Y me pregunto, sin posiciones teológicas, si puede haber una mayor abominación desoladora que realmente esa, matar a Dios. No reconocer a quien realmente nos hizo y nos dio todo lo bueno y torturarlo. Quitarlo del trono que realmente le pertenece para sentarnos nosotros mismos y darnos a nosotros mismos adoración. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como dice Pablo en Romanos, y si hijos, también herederos, herederos y coherederos con Cristo. Nuestra gran herencia no consiste en casas, coches, activos, negocios, sino en resucitar limpios por fin de nuestra mancha y de nuestro pecado, y en vivir para siempre en un lugar en el que Jesús por fin sea el Rey. Amén.